Amados hermanos, les quiero invitar en el gozo del Señor, saludándoles en el afecto en Cristo, invitarles a que compartamos una lectura breve de la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 21, Mateo 21. Leamos los primeros 11 versículos, ¿no? Los primeros 11 versículos. Y si el Señor nos permite en su gracia, a ver si avanzamos un poquito más en cuanto a este momento tan hermoso que vivió el Señor. Leo desde el versículo 1 en el nombre del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Amén al Señor, amén al Señor. Gracias damos al Señor. Quiero decir, amigos y hermanos, que aproximadamente una semana antes que Jesucristo celebrara la última Pascua con sus discípulos e instaurara la cena del Señor, que hoy la Iglesia del Señor disfruta y vive como un acto de fe, aproximadamente una semana antes, el Señor Jesucristo hace esto que se le ha llamado la entrada a Jerusalén. Es interesante desde varios puntos de vista. No es la primera vez que el Señor va a Jerusalén, Él iba constantemente. No es la primera vez que Él iba a dar testimonio que era el Hijo de Dios. No es la primera vez que se iba a escuchar una palabra suya. No, esta visita a Jerusalén tenía una alta trascendencia. Primero porque a partir de este hecho, el Señor iba a iniciar la última semana de su vida en la tierra. Eran sus últimas horas, primera cosa. Segunda cosa, porque el Señor nada hizo sino bajo la palabra de Dios el Padre. Y había un testimonio que esperamos poder leer a través del profeta Zacarías, que anunciaba que el Hijo de Dios, el Rey, iba a entrar a la gran ciudad montado en un animal de carga. Pero también se produce en este hecho y en este día un acontecimiento precioso que está ligado con los niños y con los jovencitos, que con un alma limpia y dispuesta para el Señor, ellos vieron al verdadero Rey. Y no como los adultos
que le juzgaron diciendo de Nazaret qué cosa buena puede venir. U otros decían, ¿y este quién es? Si conocemos a su madre María, conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. Y otros decían, bueno, médico, cúrate a ti mismo, porque claramente veían que él era como uno más dentro de los ciudadanos. No, vamos a observar si podemos cómo los niños y los jovencitos, con un alma dispuesta, con una mente limpia para escuchar al Señor, como ellos terminan confesando y proclamando que este era el Rey, que este era el Señor. Y usted sabe que tal como nos lo enseña el apóstol Pablo, bajo el Espíritu Santo, él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mire que está hablando de salvación. Por favor, revisémoslo juntos. ¿Qué le parece? Por favor, avancemos juntos. Los primeros versículos hablan de la necesidad de que el Señor comisione a 2 discípulos para que vayan hacia adelante, se encuentren en un sector, en la ciudad de enfrente, le dice, se encuentren en un sector con una asna y un pollino, un animalito nuevo, ¿no? Hijo del animal de carga. Y le dice, bueno, ustedes van a ir, van a ver que el asna está atada, se van a acercar al animal, la van a desatar y me los van a traer. ¿Estaba robando el Señor? ¿Cómo es eso? De hecho, el Señor se anticipa y le dice, bueno, si alguien le dijere, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hacen eso? ¿Acaso, precisamente, acaso están robando? Ustedes le van a responder, el Señor los necesita. Y dice, luego los enviará, los va a dejar venir. Pero claramente tiene una alta importancia en términos de que cuando Él dice, díganle, el Señor los necesita, Él se está proyectando ya al tiempo de la victoria, al tiempo en que el Padre le levanta de entre los muertos. Y como dice Efesios en el capítulo 1, a partir del verso 19, que la supereminente grandeza del poder de Dios es lo que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo sentó a su diestra. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre este siglo y en el siglo venidero, y sujetó toda la cosa debajo de su pie. ¿Qué está diciendo? Que Él es el Señor, que Él es el Dios de todos los siglos, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es, por tanto, el dueño de todas las cosas. Como dice el Salmo 24, del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Todo, aleluya, todo es de Él. El Señor Jesucristo se está anticipando a lo que ya van a poder vivir luego que Él sea resucitado de los muertos. Por eso que dice, si le preguntan algo, no le digan que el maestro, no le digan que el enseñador, no le digan que el que hace milagros, no, díganle el Señor, aleluya, el que tiene la autoridad del Padre, el que, según el Salmo 110:1, el que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. De eso está dando testimonio Jesucristo el Señor. Pero no es solo de lo que viene en términos proféticos, sino en el cumplimiento de la profecía que el Padre había dispuesto para Él. ¿Por qué no me acompaña unas pocas hojas en su Biblia hacia su lado izquierdo? El último libro es Malaquías, el anterior es Zacarías. Zacarías capítulo 9, por favor. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Vamos a leer solo eso porque no tenemos tanto tiempo como quisiéramos.
Miren lo que dice en el versículo 9 de Zacarías 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La profecía decía que el día en que el Cristo de Dios entrara a Jerusalén, lo haría en condiciones específicas, puntuales. Iba a entrar cabalgando sobre un animal de carga. Un animal que no era apetecido. En ese tiempo lo realmente de valer, lo de gran valor, era un corcel, era un caballo. Bien preparado, bien trabajado, bien alimentado, con su pelo, con su pelaje muy bien atendido. Un gran caballo, ¿no? Con una figura, una estampa, hubiera sido tan bueno, hubiera sido una señal de que el que venía sobre ese corcel era alguien muy importante. Pero la profecía no decía que este rey iba a entrar en un corcel brioso y de hermosa presencia. No, dijo, va a entrar a ti. ¿Cómo va a entrar? Justo, Salvador. Usted sabe que para salvarnos Jesús tuvo que morir en la cruz por nosotros. Usted sabe que Jesús no viene con una postura así de, mírenme todo, véanme, yo soy el más importante. Más aún, Él les enseñó a los discípulos y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser el mayor, tiene que ser el servidor de todo. Si alguno de ustedes quiere ser el primero, tiene que estar dispuesto a servirle a todos. Como el Hijo del Hombre, decía Él, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, este rey iba a entrar justo, Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso decía la profecía. Esa profecía debía cumplirse en Cristo. Por eso que este día, una semana antes de la muerte de Jesús, este día, Jesús ordena que vayan a buscar esta asna, no, que la traigan con el pollino respectivo. Dice que cuando vinieron los discípulos pusieron unos mantos allí sobre los animales. El Señor se sentó sobre uno de ellos y dice que la multitud se juntó. Y dice en el verso 8, estoy en Mateo capítulo 21, verso 8, dice que la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Pero dice que los que iban delante y los que iban detrás, todos gritaban diciendo, ¡Hosana! Ese Hosana es un grito de júbilo, es un grito de alabanza, es un aleluya al Señor. ¡Hosana! Al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mire, todo esto que muestra la Escritura en estos versículos apunta a la actitud de un grupo especial dentro de aquella multitud. Por favor, vamos a volver aquí, pero venga conmigo al versículo número 12, aquí mismo en Mateo 21, pero versículo 12. Después de todo esto que se provoca, de lo cual hablaremos un poquito más enseguida, después de todo este movimiento, dice en el verso 12, y entró Jesús en el templo de Dios.
y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa. Eso estaba dicho por Dios como profecía. Ahora Jesucristo lo dice Él desde el punto de vista de quien tiene la autoridad del Padre. Como está escrito, dice: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Mira el 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, atienda lo que sigue, por favor. Viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? ¿Qué quisiéramos dejar dicho, amigos, hermanos, este día por la gracia del Señor? Que había mucha gente alrededor de Jesús, que habían muchos que aclamaban, pero dice en el relato de los primeros versículos del capítulo 21 que muchos tomaban rama de los árboles y las tendían en el camino por donde Jesús iba a pasar. Usted entiende que esa no es una tarea, no es una actividad que pueda desempeñar alguien mayor. Ninguna persona mayor se anda trepando a los árboles. Ninguna persona mayor que viste de cierta manera, y en aquellos tiempos la vestimenta era una señal de austeridad, era una señal de respeto, era una señal de que quien vestía de cierta manera conllevaba autoridad en sí. En aquellos tiempos la vestimenta era una señal, a diferencia de estos días, a diferencia de estos tiempos, en que alguien que gobierna viste de la misma manera que alguien que carga sacos desarrollando una tarea menor, exponiendo su cuerpo y disponiendo de sus fuerzas para sacar adelante su actividad. No hay diferencia entre uno y otro, todo viste de la misma manera. Porque se perdieron los principios, porque se perdieron los valores, porque se perdió la distinción. En el caso de este día, cuando Jesús entra a Jerusalén en la última semana allí, claramente las personas mayores que vestían de cierta manera no iban a andar trepándose a los árboles para tomar las ramas. Pero dice que muchos se subían a los árboles, cortaban ramas y las tendían y las tendían. Si usted observa en la porción que hemos leído, está en el versículo 8, dice: la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino por donde el Señor iba a pasar. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente, los que iban delante, también los que venían detrás, todos gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Lo que leímos del versículo 12 en adelante, especialmente en el versículo 15, los principales sacerdotes y los escribas, o sea, los religiosos de la época, ese es el punto, los religiosos de la época, dice que dieron testimonio. Y dice que al ver las maravillas que hacía, pero dice al ver también
a los muchachos aclamando en el templo, los mismos que le acompañaron en el camino y gritando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, entraron con él en el templo cuando él limpió el templo y dijo, mi casa es casa de oración, no la transformen en cueva de ladrones. Allí los muchachos seguían. Es que los muchachos no se cansan, es que los muchachos no tienen así como una agenda para cumplir. No, ellos ven algo más, ellos observan, ellos entienden algo y ellos lo manifiestan y van y participan y seguían diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Los religiosos se molestaron, pero los muchachos estaban enfervorizados, estaban alegres. El rey había entrado a Jerusalén. El rey había venido a tomarse la ciudad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero decirle que esto fue antes vivido por David. Cuando David estaba estableciendo su reino, allí en Jerusalén habían gigantes. Y la ciudad era una ciudad protegida, poderosa, con grandes muros. De hecho, los habitantes de aquel lugar, desde sus fortalezas, gritaban a David hacia abajo. No olvide que Jerusalén está construida en una loma, ¿no? En una pequeña montaña. Entonces, desde arriba, desde la fortaleza, desde la seguridad, estos enemigos grandotes, gigantes, decían a David, lo que ustedes quieran hacer, se va a levantar una zorra y va a destruir lo que ustedes quieran levantar. O sea, ustedes no tienen ninguna posibilidad. Los ciegos, los sordos, decían, van a botar cualquier cosa que ustedes hagan. Lo que quieran levantar, nada va a perdurar. Se sentían seguros. Pero David finalmente entró a la ciudad con sus valientes, tomó el lugar, destruyó a los que allí vivían y él transformó Jerusalén como la ciudad del gran rey. Allí puso su casa David y allí también puso el templo de Dios más adelante. Bueno, ahora viene el verdadero rey, aleluya, para tomarse la ciudad, para declarar que a partir de ese momento no hay enemigo poderoso, no hay enemigo grande, aleluya, no hay enemigo que tenga suficiente autoridad ante el rey que viene conquistándolo todo, aleluya. Por eso es que es tan hermoso cuando los niños y los jóvenes son los que finalmente más gritan y dicen, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Permítame terminar diciendo dos cositas más. Lo primero, esta entrada que hace Jesús a Jerusalén, nunca, amigos y hermanos, nunca tuvo como propósito que con el paso de los tiempos, con el paso de los siglos, eso se transformara en un negocio. De hecho, no es casualidad que Jesucristo haya entrado al templo y le haya dicho a los mercaderes, mi casa es casa de oración y ustedes lo han transformado en cueva de ladrones en lugar de mercado, porque el Señor no acepta el mercado, no acepta el negocio en su casa. Entonces, cuando en estos años, por tiempo ya, cuando en estos años se arman ramitos, ¿sí? Estos ramitos que se hace una semana antes de la llamada Semana Santa y se venden, supuestamente bendecidos, supuestamente contienen agua bendita. Mire cómo está tan reñido con la palabra de Dios. Mire cómo está. Mire cómo si Jesucristo viniera físicamente, mire cómo reprendería a estas gentes que hacen esa cosa, diciendo, mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones, no lugar de mercado. Nunca el Señor entró a Jerusalén para que después se hiciera negocio vendiendo ramitos de ramas de olivo. Nunca, nunca. Eso es absoluto paganismo y está contra toda palabra de Dios. Lo segundo es reconocer que cuando Jesucristo entra a un lugar, entra
para trastornarlo todo, entra para cambiarlo todo, entra para bendecirlo todo. En Lucas capítulo 19, no tengo el tiempo para que lo leamos juntos, pero usted podría hacerlo. Lucas 19, el Señor visita la casa de Zaqueo, un hombre rico, un publicano, un hombre odiado por sus conciudadanos. Sin embargo, Jesús presenta la palabra del reino. Zaqueo crea la palabra, se levanta en mitad de la cena y dice: Señor, aleluya, a Jesús. Él llama Señor. Como dice Pablo después, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Zaqueo dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, lo voy a devolver cuadruplicado. O sea, el dinero había dejado de ser el Señor de Zaqueo. Ahora para Zaqueo había un nuevo Señor, Jesucristo. Aleluya, Él era el Señor. ¿Sabe lo que dijo Jesucristo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando Jesús entra a una casa, a una familia, a un matrimonio, a una ciudad, a un país, cuando Jesucristo entra para trastornarlo todo, para transformarlo todo en bendición, entra para establecer su gobierno de paz. Entra para manifestar, como Él lo dijo, el reino de Dios y su justicia. Amigos, hermanos, si necesitas ordenar tu vida, cambiar tu vida, si necesitas que tu vida deje de ser lo que por años seguramente haya sido, dale lugar ahora, este día, para que Cristo el Señor entre a ti, entre a tu vida. Él te va a bendecir. Él va a cambiar tu vida, va a cambiar tu mente. Él va a transformarte a ti. Si estás con dificultades de matrimonio, el Señor ordenará tu matrimonio. Si hay alguna enfermedad terrible, el Señor es poderoso para darte vida o dar vida en abundancia a quien lo necesita. Si sientes que no hay esperanza, si sientes que todo está oscuro a tu alrededor, Él viene como la luz del mundo para poner luz en tu vida. Ven a Cristo, compromete tu vida con el Señor y empieza a sentir la libertad de proclamar y de gritar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te siga bendiciendo. Amén.